El Señor les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico. Y bueno, pues un gusto una vez más estar con cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación. Y estamos aquí listos, preparándonos para llevar el mensaje que Dios ha preparado para ustedes y para mí. Amén. Así que pues para comenzar en esta tarde, este día, ¿verdad? En el momento que tú me escuches, pues le pedimos al Señor que esta palabra que será proclamada, que se haga vigente en el tiempo y el espacio en el que tú la escuches. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día, por este nuevo despertar, por esta nueva oportunidad de comenzar. Te pedimos una vez más que la gracia de Espíritu Santo descienda en nuestra mente y nuestro corazón. Y te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía al Señor tu santo y divino Espíritu y todo será creado, renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu de Dios, derrama tu presencia, tu gracia, tus dones y carismas. Danos un corazón humilde y sencillo para escucharte. Dame oídos de discípulo y palabras de profeta para proclamar tu bendita palabra. Padre Santísima, ruega por nosotros y te pedimos que nos ayudes a consagrarnos una vez más al Sacratísimo Corazón de Jesús y a tu corazón inmaculado, Madre Santísima, y que por tu intercesión tengamos esos oídos atentos de discípulos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues en este día quiero compartirles una palabra muy especial que Dios nos ha preparado y el cual pues he estado orando para pedirle al Señor que me muestre, ¿verdad?, qué es lo que Él desea compartir con ustedes, ¿verdad? Porque le reitero y le comparto que cada vez que comparto un tema, el tema lo elige el Señor, la lectura la elige el Señor y la información también el Señor me la da. Así que, pues, vamos a hablar de un tema muy hermoso, pero también muy fuerte. Y el tema que quiero compartir se llama Se cumplen las profecías, obispos contra obispos. O profecías cumplidas, obispos contra obispos. Dice la palabra de Dios en el libro del Sirácides, Eclesiásticos, en el capítulo 49, versículos del 1 adelante, a lo siguiente. El recuerdo de Josías es como un perfume de incienso, preparado con todo el arte del perfumista. Es como una miel suave al paladar. Es como una música en medio de un festín y del vino, porque tomó el camino recto y convirtió al pueblo. Él suprimió los ídolos abominables que eran el origen del pecado. Había enderezado su corazón hacia el Señor y restauró la piedad en una época en que triunfaban los sin ley. Fuera de David, Ezequías y Josías, todos los demás no hicieron más que multiplicar sus pecados. Los reyes de Judá abandonaron la ley del Altísimo y por eso fueron abandonados. Debieron someterse a otros y ceder su patrimonio a una nación extranjera. La ciudad elegida, la ciudad santa, fue incendiada y los caminos que conducían a ella quedaron desiertos. Intervino Jeremías, al que habían maltratado. Fue consagrado como profeta desde el vientre de su madre. Tenía que arrancar, destruir y dejar en ruinas, y luego construir y plantar. Luego fue Ezequiel el que contempló en una visión la gloria del Señor, la que le fue mostrada en un carro de querubines. Ezequiel hizo alusión a los rebeldes cogidos en el huracán, pero vino para ayudar a los que siguen el recto camino. En cuanto a los 12 profetas, que sus huesos reflorezcan donde cayeron, porque consolaron a Jacob, lo salvaron, reavivando sus esperanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí el Señor nos está hablando sobre Josías y los últimos profetas. ¿Por qué hablamos con insistencia de los profetas? Bueno, voy a volver a releer lo que dice. El recuerdo de Josías es como un perfume de incienso preparado con todo el arte del perfumista. Es como una miel suave al paladar.
es como una música en medio de un festín y del vino. Hasta ahí palabra de Dios. O sea, es como un perfume, un aroma de incienso. Es como una miel suave al paladar. Y es como música en medio de un festín. ¿Por qué dice esto el profeta? Digo, el libro de Sirácides, Eclesiásticos. Bueno, estamos hablando de aquí de que Josías fue el último de los profetas, ¿verdad? Lo que dice. Y los últimos profetas, como lo decía, fuera de David, Ezequías y Josías, que es Josías. Estos profetas del Antiguo Testamento nos hablan de que ellos, ¿verdad? Como dice en el versículo, dice, porque tomó el camino recto y convirtió al pueblo, él suprimió los ídolos abominables que eran el origen del pecado. Había enderezado su corazón hacia el Señor y restauró la piedad en una época en que triunfaban los sin ley. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, por una simple y sencilla razón. Estamos viviendo unos tiempos totalmente difíciles, muy poco creíbles para muchos, pero muy, como dice la palabra del Señor, muy de gran perfume, con una miel suave al paladar, que es como una miel suave al paladar, y que es como música en un festín. Pero ¿para quién es como música en un festín y como miel al paladar? Para todos aquellos que por la misericordia de Dios fuimos llamados en medio y en tiempos diferentes. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, sacerdotes, obispos, cardenales, fuimos llamados en diferentes tiempos con una misión y con la visión de Dios, de seguirle, de amarle, seguirle y servirle. Pero que cada uno, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, de sus días, pues ha ido tomando cada uno sus decisiones, sus pensamientos, sus acciones las ha ido mejorando o cambiando según su voluntad de cada ser humano. ¿Por qué estamos hablando de las profecías? ¿Por qué el tema de profecías cumplidas, obispos contra obispos? Bueno, quiero hacer un hincapié que yo sé que usted ya lo ha escuchado por otras plataformas, pero quiero hacer hincapié sobre esto. Esta profecía que estamos viviendo, de la que voy a hablar, es algo que Dios ya lo había anunciado. Y los que me siguen saben que en algún momento ya mencioné alguna parte sobre esto. Ahorita le quiero compartir. San Francisco de Asís, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo a sus hermanos frailes, les dijo lo siguiente. Esto le hablo de los años 1200 y algo aproximadamente, en el siglo III, en el siglo XIII, XIV más o menos. Dice, habrá tal diversidad, eso es una profecía que él dio antes de morir, habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos al error, y si no fuera que serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Este mensaje lo dio San Francisco de Asís, que habría tal diversidad de opiniones. Y quiero que usted abra un poquito los oídos espirituales más allá de los físicos, para que usted se dé cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Le voy a decir esto. Sé que muchas personas, por razones de tecnología, razones de tiempo, de estudios, pues no están totalmente informadas o informados en lo que estamos viviendo. Pero muchos se dieron cuenta de los acontecimientos que hemos estado viendo
a lo largo de estos últimos 3 meses, ¿verdad? Como vimos, vamos a hablar del año anterior, cuando vimos lo de la Pachamama, ¿verdad? Cuando vimos en los jardines del Vaticano, cuando vimos en octubre que se acuñó la moneda de la Pachamama en el Vaticano, que el Papa dijo habló sobre lo que es el matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Y que hubo un revuelo totalmente allí entre unos a favor, otros en contra, unos defendiendo al Papa, otros en contra del Papa. Luego vino lo que se dijo recientemente, que tendrás nada y serás feliz. Es decir, del banco inclusivo que está haciendo, llevándose planes para que se realice por medio del Vaticano, y que según la información que leí en aquel momento, decía que sería todo guiado por no quiero mentir, creo que el Papa o el Vaticano, pero está dentro de Roma. Entonces, que se quiere llevar adelante estos planes. Estas profecías que estamos hablando las mencionó el padre Michel Rodríguez, que es un profeta de nuestros tiempos. Y digo profeta de nuestros tiempos porque el Señor es el que lo ha llamado. Y él mencionó que a partir del mes de octubre grandes acontecimientos ocurrirían. Y están ocurriendo en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, los hemos estado viendo. Y más recientemente tenemos lo que vimos cuando el señor presidente actual, cuando él mismo se declaró ya ganador, por ahí en noviembre, no sé qué, 20 y tantos, él dijo que volvería a reapoyar el aborto. Lo hemos visto que está totalmente de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y bueno, entre otras cosas. Y entonces usted y yo, si se recuerdan, ¿verdad? Los que hemos estado al pendiente de todo. ¿Y por qué estamos haciendo todas estas cosas? Porque es nuestra fe lo que está afectando y lo que está perjudicando. En el día que el señor Biden tomó la toma de protesta, ese mismo día, algunos obispos, escucha bien esto, algunos obispos se pronunciaron contra él, se pronunciaron enviando una carta a Roma, pronunciándose en contra de él, porque él mismo, ¿verdad? En la primera semana, él mismo, ya lo había dicho en noviembre, como lo dije, él firmó como diríamos, una ley, ¿verdad? Firmó una ley donde decía que le reembolsaba nuevamente lo que le había quitado el señor Donald Trump a los de Planned Parenthood, la gran industria de los abortos, que desafortunadamente pues eso no está a favor de la voluntad de Dios. Pero que los modernistas, los católicos modernistas y tantos personas ateos y de todas denominaciones, muchas personas están a favor de todo esto. ¿Y cuál es el punto? De que los obispos se pronunciaron en contra de esto. Pero hubo otros obispos, no voy a mencionar nombres. Si usted quiere saber los nombres de los obispos, búsquelos. Investigue, le doy de tarea que se meta a investigar los nombres de los obispos que se pronunciaron en contra de lo que estamos hablando. Entre ellos el obispo Mueller, que ya lo mencionó, lo dijo abiertamente, que el señor Biden queda excomulgado totalmente, y también todos aquellos que directa o indirectamente estén apoyando el aborto. Entonces, quedan excomulgados, así como lo dijo él, ¿verdad? Entonces, porque solo buscan su autoexcomulgación. Bueno, en fin, entonces hubo otros obispos, ¿verdad? Hubo otros obispos que también ese mismo día enviaron una carta al Vaticano, que también estaban molestos porque los obispos que están en contra del aborto estaban enviando esta carta
antes de que él recibiera, parece que la toma de protesta. Y estos otros obispos, ¿verdad?, desafortunadamente también aquí del estado de Illinois, están a favor de lo que Biden, el presidente, está dando. Están a favor. Desafortunadamente, y lo digo así con la tristeza en mi corazón, porque no es que los esté juzgando. Las personas que estamos denunciando lo que se está realizando dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, pues lógico, no vamos a agradarles a muchos. No les vamos a agradar. Estamos totalmente sabios de que eso es lo que nos espera a las personas que no estamos a favor de los modernistas, de los que están viviendo una vida en desagrado a la voluntad de Dios. Y digo los que están porque pues no es que nosotros los que estamos denunciando esto seamos perfectos, no. Gracias a Dios no somos perfectos, somos tan pecadores como ustedes, mis hermanos. Pero la única diferencia es que con uñas y dientes nos aferramos a la voluntad de Dios y con su gracia tratamos de mantenernos fieles y firmes. Y digo tratamos porque muchas de las veces el ver lo que nos está sucediendo, que los ataques en los años, creo que aproximadamente 100 años atrás, los ataques a la iglesia eran de afuera de la iglesia hacia adentro. Pero hoy en día, ¿verdad? De hecho hay un obispo, ¿verdad?, un papa, que Dios le mostró que Satanás había pedido permiso para sacudir a la iglesia por 100 años. Por 100 años. Y este papa fue quien pidió la oración, hizo la oración de San Miguel Arcángel. Fue el que pidió la intercesión de San Miguel Arcángel para defender la iglesia. Y usted se da cuenta que hoy en día todo el mundo en la Santa Misa o algunos lugares, en las familias, rezamos esa oración. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Usted la conoce, ¿verdad? Entonces, Satanás pidió permiso para hacerlo, lo cual Dios se lo concedió. Y ahora le digo, los ataques que antes habían sido de afuera de la iglesia hacia adentro, ahora están dentro de la misma iglesia. Y son obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, laicos contra laicos. De todo estamos ahorita. Ya está Satanás haciendo bailar a la iglesia como él pidió permiso. Y bueno, ¿por qué le tocó este tema? ¿Por qué hablamos de las profecías? ¿Por qué hablamos de los profetas? ¿Por qué es importante creer lo que estamos viviendo? Le voy a mencionar ejemplos de profecías que se cumplieron. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dijo: el Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregunta para usted y para mí: ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Cuál es la joven? La Virgen María. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. En el capítulo 9 del mismo profeta Isaías dice: un niño ha nacido, el pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Habitaba el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Es una fiesta ante ti como en un día de siega. Es la alegría de que los que se reparten el botín, pues por el yugo que soportaban. Y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú que los quiebras como el día de Madián. Los zapatos hacían retumbar la sangre y los mantos manchados de sangre. Van a ver quemados, el fuego los devora. El versículo 5 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
enfócate más en el versículo 5 de Isaías capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido. ¿Quién es ese niño? Jesús. Jesús mismo. El profeta Isaías lo profetizó de la Virgen. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Dijo que nos ha nacido un niño. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Se cumplió. Entonces, ¿por qué las personas cuando hoy en este siglo XXI, personas no creen en los mensajes, en las revelaciones privadas de los hermanos que Dios ha enviado para nuestro tiempo? ¿Por qué no lo creen? Porque desafortunadamente también hubo falsos profetas en los años anteriores al año 2000 que decían que el mundo se iba a acabar y que este y que el otro. O sea, las revelaciones que fueron mandadas por nuestra Madre Santísima en tiempos anteriores fueron mal interpretadas y desafortunadamente mucha gente, como vio que no se acabó no sucedió nada en el 2000, le llamaban el Y2K, que las computadoras iban a colapsar, tantas cosas, todo el mundo estaba asustado y eso no sucedió. ¿Por qué? Porque quienes dieron esos mensajes no era la verdadera Iglesia Católica. Los videntes, los que supuestamente dijeron eso, fueron los protestantes, los hermanos separados. Y entonces, por eso es que no se cumplió, porque Dios, la única iglesia que fundó es la Iglesia Católica. Les guste o no les guste, la acepten o no la acepten, la ataquen, la critiquen, la juzguen, la apunten, pero es la única santa iglesia que Jesús fundó aquí en la tierra. Pero en fin, seguimos. Luego, usted y yo vemos que cuando José se iba a casar con la Virgen María, él pensó en despreciarla, en rechazarla, en silencio. Pero fue Dios mismo quien por medio de sueños le dijo, a través de un ángel, le dijo, no rechaces a la Virgen María, porque el hijo que espera es Hijo del Altísimo, y tú le pondrás el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Jesús, ¿verdad? Y eso lo vemos en dónde, por aquellos de que se les olvida o que no recuerdan en dónde está, lo voy a leer. Esto lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? Los Evangelios, en los 4 Evangelios, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar aquí. Mire, por ejemplo, está en el libro del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Ahí vemos la historia de aquí está, en San Mateo 1, capítulo 1, versículos del 20 en adelante. Dice, mientras lo estaba pensando, el 19, vamos a empezar el 19. Su esposo José pensó despedirla como era un buen hombre, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por el Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Entonces, ¿por qué las personas no creen en esto? Porque desafortunadamente, en el siglo modernista en el que estamos, el Dios que tenemos muchas personas no es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, sino se llama tecnología, se llama materialismo, se llama consumismo, se llama todo menos Dios. Y bueno, entonces también, mire, le voy a leer lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno.
Ok, ahora entramos más de lleno a la profecía que fue dada por nuestro Señor, fue dada por nuestra Madre Santísima en las apariciones de Akita en Japón. El mensaje dice lo siguiente. Voy a leer un poquito sobre la historia para que entiendas. Se llama el mensaje de Nuestra Señora de Akita. Dice, el 12 de junio, un poquito de historia, el 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Sasawa comenzó a recibir visiones celestiales en un convento ubicado en Akita, Japón. Akita o Akita, no sé cómo se pronuncia. Al principio vio seres angelicales que adoraban la Eucaristía, pero luego, el 6 de julio del mismo año de 1973, Sasawa vio que una estatua de madera de la Virgen María le hablaba, transmitiendo un mensaje poderoso similar al que recibieron los 3 niños pastores en Fátima, Portugal. Dice, la estatua poco después comenzó a sangrar y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Alrededor de 2,000 personas presenciaron las lágrimas provenientes de la estatua y el líquido se recogió y se envió a un laboratorio para su análisis. Aquí la Virgen María no se apareció, sino que una imagen de la Virgen María de madera comenzó a sangrar y comenzaron a brotar lágrimas también. Y dice que esos fluidos, los líquidos de la sangre y las lágrimas, fueron tomados y se recogieron para enviarse a un laboratorio y para hacerse los estudios apropiados. Dice, un profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Akita estudió el líquido, así como un especialista forense no cristiano, o sea, alguien que no era católico, ni nada que ver con Cristo, ni siquiera de otra denominación cristiana. Dice, el doctor Kaoru Sagisaka se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas y la sangre que brotaron de esa imagen de madera eran de origen humano. Sigue diciendo, después de una larga investigación, el obispo local, escuchen esto, el obispo local, John Shohiro Ito de Niigata, aprobó que la aparición era de origen sobrenatural. O sea, el obispo local aprobó que la aparición era de origen sobrenatural y digna de ser creída. El Vaticano, escuchen esto, el Vaticano no ha hecho una declaración oficial dejándola al criterio del obispo local. O sea, el Vaticano no la ha anunciado a todo el mundo, pero el obispo local es el que recibió la autoridad para que fuera creída y venerada la imagen de nuestra Madre Santísima de Akita, Japón. Y dice, el mensaje principal, escuchen esto, el mensaje principal de Nuestra Señora dado a la hermana Agnes Sasawa fue similar en contenido al de las apariciones en Fátima. Ahora, dice, los mensajes se enfocaron en rezar el rosario y hacer penitencia. Eso lo dijo también la Virgen en Fátima. Por los pecados de la humanidad para asegurar la paz para el mundo. El rosario fue visto como la clave para evitar que ocurran futuras calamidades. Pero también reveló un mensaje perturbador similar al de Nuestra Señora de Fátima, explicado en un periodo de prueba que la iglesia soportaría. Reveló un mensaje fuerte, hermanos. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Quieres escucharlo? Atento, atento. Aquí está el mensaje. Dice, el trabajo del diablo, escuchen esto, el trabajo del diablo se infiltrará incluso en la iglesia. El trabajo del diablo se filtrará incluso en la iglesia de tal manera que uno verá
cardenales opuestos a cardenales. ¿Escuchaste bien esto? El trabajo del diablo se infiltrará incluso en la iglesia, de tal manera, o sea, en la jerarquía, de tal manera que uno, o sea, nosotros, usted y yo, veremos cardenales opuestos a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y rechazados por sus hermanos. Los sacerdotes que me veneran serán rechazados por sus hermanos. ¿Puedes creerlo, hermano, que a esas alturas de la vida hay personas hoy en día de la iglesia que dicen que como que eso de que Jesucristo vivió y que sanó enfermos y que tantas cosas como que ya lo están negando? O sea, como que automáticamente la palabra de Dios la están omitiendo, la están haciendo a un lado, la están excluyendo, la están sacando. Es como si este libro fuera simplemente un libro histórico, en donde ya no Dios, donde Jesús ya no existió, ya no existe y ya no tiene nada que hacer entre nosotros. Hay quienes están tomando esto de esa manera. Cardenales, ustedes han escuchado sobre este pseudobispo, yo lo llamaría pseudobispo, que se ha proclamado a favor totalmente de los homosexuales, de ellos. Y lo ha declarado y nadie le dice nada y nadie lo censura, ni siquiera el Vaticano dice nada y nadie dice nada contra él. Al contrario, le permiten, no lo censuran tampoco en las redes sociales, nadie dice nada, o sea, todo está bien. Es que porque tú quién eres para juzgarlos. ¿Tú quién eres para juzgarlos? No los estamos juzgando. Inclusive, él mismo, creo que fue el que le puso atrás a nuestra Madre Santísima, que es creo que es la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde la Virgen María está cargando al niño Jesús y tiene esa aureola. Pues creo que él fue o alguien más de uno de los obispos que realizó que la aureola la puso de colores con el arco iris. Y mira cómo es Satanás tan sutil, que el arco iris es la alianza que Dios pactó después del diluvio y que la puso en el cielo, donde esa alianza dice que cada vez que esa alianza era para recordar que nunca más Dios enviaría ningún diluvio. Y Satanás es tan sutil que las mismas herramientas, los mismos medios que Dios ha utilizado para hacernos llegar su mensaje, es el mismo que Satanás está utilizando para contrarrestar su santa voluntad. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Otra vez, el trabajo del diablo se infiltrará incluso en la iglesia de tal manera que uno verá cardenales opuestos a cardenales, o sea, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y rechazados por sus hermanos. Iglesias y altares saqueados. ¿Eso no ha pasado? ¿No se recuerdan de todos los saqueos que se han hecho antes de la pandemia y aún en la pandemia? Los saqueos de templos en Chile, en Argentina, en México, aquí en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en tantos lugares, la iglesia de Notre Dame y tantas otras iglesias que se han destruido, que las han quemado. Serán saqueados. La iglesia, escuchen bien esto, la iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. Hay muchas personas que están siendo presionadas para que dejen el servicio del Señor. Dice, oren mucho las oraciones del rosario. Oren mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo salvarte de las calamidades que se acercan. Quienes depositen su confianza en mí serán salvados. Nuestra Señora de Akita, como en Fátima, advierte al mundo de una vida divorciada de Dios y del daño que puede hacer incluso en la iglesia. Sin embargo, incluso a través de una gran crisis de fe, es la oración, la penitencia y la confianza lo que salvará a la humanidad. Ahora sigue diciendo, si bien estas revelaciones son técnicamente revelaciones privadas, y no estamos obligados a creer en ellas, el mensaje no es muy diferente a cualquier otro mensaje profético a lo largo de la historia.
Dios desea que volvamos a Él y está listo para recibirnos. Esto lo mismo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo vuelvo a leer, ¿verdad? En el numeral 67 nos dice: a lo largo de los siglos han habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, como en estos tiempos, guiado por el magisterio de la Iglesia. El sentir de los fieles, sabes discernir, el sentir de los fieles, es decir, saber discernir y acompañar lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de los santos a la Iglesia. Y como dice, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir las revelaciones de las de que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertos religiosos no cristianos, y también son ciertas sectas recientemente que se fundan en semejantes revelaciones. O sea, que las revelaciones privadas que ustedes y yo estamos escuchando, si están en contra del magisterio de la Iglesia, escuchen esto, no en contra de lo que de la iglesia, sino en contra del magisterio de la Iglesia, de lo que usted ya conocemos, de los dogmas de fe, como los dogmas de fe que sabemos que Jesús está en la Eucaristía, de que la Virgen María es inmaculada desde la concepción, de que es virgen antes del parto, en el parto, después del parto, de que un otro dogma de fe que tenemos es que la Virgen fue asunta al cielo, que la Virgen no murió, que no quedó aquí en la tierra, es la dormición de la Virgen María. Y también que como lo mencionaba, que el sacerdocio es un sacramento indeleble, o sea, imborrable. O sea, son dogmas, son encíclicas que se han quedado establecidas, nuestro credo. O sea, si va en contra de nuestro credo, algo está mal. Si va en contra del Padre Nuestro, algo está mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Ahora, las revelaciones privadas, no estamos sujetos, no estamos obligados a creerlas. Usted, y lo ha dicho, lo he visto, lo he escuchado en sacerdotes que lo han dicho, como ejemplo, ¿verdad? Si usted es un católico y usted no cree en la Virgen de Guadalupe, no está obligado a creerla. No está obligado a creerla, pero es una verdad que tiene tiempo y espacio. Es decir, 1531, donde la Virgen María, Virgen de Guadalupe, se apareció en México. ¿Para qué? Se le construyó una casa para que todos fuéramos como mexicanos, como guadalupanos, como hijos de Dios, a pedirnos la intercesión de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Otras apariciones que usted y yo reconocemos, la de la Salet. La Virgen María estaba llorando, se le aparecen unos pastorcitos. A San Juan Diego se le apareció, era una indígena. Y sin embargo, Dios no exige, no pregunta los títulos que tú tienes para que tú le sirvas o para que tú le sigas. Si Dios quisiera mostrar su gloria y su poder y su misericordia solamente a través del clero, entonces el pueblo no tendríamos nada que hacer aquí. Los laicos no tendríamos nada que estar opinando aquí, porque solamente Dios se manifestaría a los sabios y entendidos. Pero no es así. No es así. Dios ha hecho grandes cosas. Tenemos la historia de grandes santos, grandes hermanos que en un tiempo tuvieron una vida diferente a la que Dios había pedido para ellos, pero que Dios desde su tiempo, llegado el tiempo de Dios, las cosas cambiaron. San Francisco de Asís, que era un hombre mujeriego, que era un hombre que le llamaban el rey de la juventud. San Agustín, que era un hombre mujeriego, un hombre que anduvo en tantas denominaciones, religiones, y finalmente terminó siendo un santo de la iglesia. Su madre, que oró por más de 30 años, Santa Mónica, ¿verdad? Tenemos también a personas que no tenían conocimiento. Por ejemplo, tenemos a San Francisco Javier, que era un hombre colérico, un santo, ¿verdad? San Francisco Javier, un hombre colérico, y sin embargo Dios lo santificó. Tenemos también a Sor Faustina, una religiosa que ni siquiera, creo que era hasta tartamuda, no sabía leer muy bien, que no era apta para tantas cosas, y Dios se manifestó. Tenemos también a Santa Margarita María Alacoque, que también una religiosa que Dios la llevó en sus manos para mostrar el mensaje de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sor Faustina, la imagen de la Divina Misericordia.
¿verdad? Vemos también las apariciones de la Virgen de Fátima. En Fátima, ¿qué sucedió? Unos pastorcitos, 3 niñitos, sin conocimientos de nada, se les aparece. Entonces, son revelaciones que en un momento fueron privadas y que llegaron a realizarse, a ser públicas cuando se cumplieron. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Las profecías que se dijeron, que a lo largo de la historia Dios las ha manifestado. Cuando las reveló San Francisco de Asís, lo que veía en el clero, él lo decía a sus frailes porque vendría el tiempo. Los de hoy en día, los franciscanos de hoy en día, lo están viendo y lo están viviendo. Lo que dijo San Francisco de Asís no fue tirado en saco roto. Lo que dijo el profeta Isaías de que la Virgen María estaba embarazada, de que la joven estaba embarazada, sucedió 600 a 700 años antes de Cristo, y sin embargo se cumplió. Lo que San Francisco de Asís lo dijo, eso pasó hace aproximadamente más de 8 siglos, aproximadamente 8 siglos más o menos, y está sucediendo en estos tiempos. Hoy estamos viviendo lo que es la apostasía. La apostasía la estamos viviendo cismas, momentos sismáticos en nuestra Santa Madre Iglesia, que no queremos aceptarlos, que muchos hermanos, inclusive siervos de Dios, sacerdotes o laicos o predicadores, se hacen de la vista gorda o se hacen los desentendidos para no anunciar y denunciar lo que está sucediendo. Pero bueno, a final de cuentas, a cada uno Dios nos pedirá respuesta sobre lo que se nos confió, sobre la misión a la cual fuimos llamados, ¿verdad? Entonces, es importante que tú, hermano, hermana, lo creas y lo escuches. Ahora, recientemente, en una comunidad que estuve predicando, yo me recuerdo que ahí les compartía unas revelaciones, unas profecías que fueron dadas dentro de la Reunión Carismática en el año de 1976, y las quiero volver a leer un poquito, ¿verdad? Para que tú te des cuenta, las quiero volver a compartir contigo. Y la primera decía, esto sucedió en el año 75, en la gran asamblea carismática católica que tuvo lugar en Roma en el año 75. Y esto fue cuando 10,000 personas se reunieron en la Basílica de San Pedro para la misa de clausura. Esta profecía fue dada en la renovación carismática, pero no solamente para la renovación carismática, sino para todos. Y dice, hijo de hombre, ¿ves esa ciudad en bancarrota? ¿Estás dispuesto a ver que todas sus ciudades quiebren? ¿Estás dispuesto a ver la bancarrota de todo el sistema económico en el que confías ahora para que todo el dinero no valga nada y no pueda sostenerte? El padre Michel mencionó en un momento que en algún momento el dinero que hoy en día tenemos va a perder su valor. Hay personas que no son nada de iglesia y están hablando de lo que vendrá de una recesión, de una crisis económica, ¿verdad? En fin, luego también otro mensaje dice, hijo de hombre, ¿ves el crimen y la ilegalidad en las calles de tu ciudad, pueblos e instituciones? Eso lo hemos visto usted y yo. Esto lo hemos visto. Hemos visto cómo la gente se levanta en las calles y hace cosas ilegalmente y pareciera como que no hay autoridad. Destruyen los templos y tantas cosas y no hay autoridad para defender la Santa Iglesia. ¿Estás dispuesto a no ver ninguna ley, ni orden, ni protección para ti, excepto lo que yo mismo te daré? Los católicos hoy en día no estamos siendo protegidos. Los católicos que estamos denunciando y defendiendo nuestra fe, no estamos siendo protegidos. Solamente nuestra única protección es Dios. Dios es nuestra protección, en Él confiamos. Y estamos viviendo el siglo XXI, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? También dice, hijo de hombre, ¿ves el país que amas y que ahora celebras la historia de un país que recuerdas con nostalgia? O sea, en el país que estamos nosotros, en el que usted está, el que usted le recuerda con nostalgia. O sea, usted y yo recordamos aquellos momentos cuando podríamos salir a la calle. En México, por ejemplo, salíamos a la calle a jugar a las canicas, a los trompos, a lo que fuera, y jugábamos con una tranquilidad sin que tuviéramos el miedo de que nos secuestraran, sin que tuviéramos el miedo de que nos asaltaran. O sea, yo pude andar a las 2, 3 de la mañana en la calle y no había ningún problema. Y hoy en día México es algo terrible. Es algo terrible. En este país todavía tenemos algo de seguridad, pero que desafortunadamente cada día pareciera que está disminuyendo. Hijo de hombre, también dice, fíjate, dice que este mensaje se dio en el bicentenario de los Estados Unidos. Dice, era el bicentenario de los Estados Unidos, el bicentenario de la fundación de nuestro país, cuando él estaba dando esta profecía. ¿A quién? Al padre Michael Scallan.
¿verdad? También dice, ¿estás dispuesto a no ver ningún país, al que llamar tuyo, excepto los que te doy como mi cuerpo? O sea, usted y yo, nuestro único país es Jesucristo. O sea, nos está preguntando eso. Y también me dice, ¿me dejarás darte vida en mi cuerpo y solo allí? ¿Cuánta gente no ha abandonado la Eucaristía? ¿Cuánta gente no prefiere ver la Santa Misa virtualmente porque tiene miedo de contagiarse? Eso lo dijo en el 76 y lo estamos viviendo, ¿sí o no? Lo estamos viviendo, ¿sí o no? También dice, por eso dice, hijo de hombre, ¿ves esas iglesias a las cuales puedes ir tan fácilmente ahora? ¿Estás preparado para verlas con barrotes en sus puertas, con las puertas cerradas? ¿Estás preparado para basar tu vida solo en mí y no en ninguna estructura en particular? ¿Se cumplió o no? ¿Acaso no estamos viendo hoy en día en Estados Unidos la consolidación de iglesias? Donde vemos templos que están ya quedando como si fueran abandonados porque los están cerrando por falta de economía. Porque la gente ya no está buscando a la iglesia, ya está buscando el dinero, el tener, el poseer. No, su Dios no es Dios, el verdadero Dios. ¿Estamos viendo esto sí o no? ¿Se cumplió o no? Claro que sí. ¿Estás preparado para depender solo de mí y no de todas las instituciones de las escuelas y parroquias por las que trabajas tan duramente para fomentarlas? Hijo de hombre, te llamo para que estés preparado para eso. O sea, a ti y a mí nos está llamando Dios para que estemos preparados. ¿No es cierto eso? Dice, estás preparado para depender solo de mí y no de todas las instituciones de las escuelas y parroquias. A veces nuestros mismos sacerdotes, nuestros mismos hermanos diáconos, nuestros mismos hermanos obispos y cardenales nos están defraudando, nos están abandonando, nos están dejando como ovejas sin pastor. Es lo que estamos viviendo y eso es lo que profetizó en el año 76. ¿Se cumplió sí o no? Claro que se cumplió. Lo estamos viviendo tú y yo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Luego dice, de eso es lo que te estoy hablando. Las estructuras están cayendo y cambiando. Hay sacerdotes que también están cambiando de postura. Hay obispos, como lo dije, el tema, profecía cumplida, obispos contra obispos. Y no es para que conozcas los detalles ahora, pero no confíes en ellos como hasta ahora. Fíjate. Dios le dice al padre Michael Scalán, de eso es lo que te estoy hablando. Las estructuras están cayendo y cambiando. Hay sacerdotes, hay el clero, algunos están cambiando. Y no es para que conozcas los detalles ahora, pero no confíes en ellos como hasta ahora. Hoy en día, desafortunadamente, son pocos los sacerdotes o los obispos los cuales están denunciando lo que se hace en contra de la voluntad de Dios, y son pocos en los cuales podemos confiar como pueblo, como iglesia de Dios. Son pocos a los que podemos confiar. Quiero que hagáis un compromiso más profundo entre vosotros. Ese compromiso es personal. La salvación es personal, hermano, hermana. Si el sacerdote, si el obispo, si el cardenal, el que sea, nos falla, Cristo no nos falla. Tu confianza debe estar puesta 100% en Jesucristo. Es más, el mismo que te está hablando aquí a través de esta cámara, este medio de comunicación, te puede fallar. Yo te puedo fallar, mi hermano. Sí, yo te puedo fallar, pero Cristo no te falla. Así que no pongas ni tus ojos ni tu confianza en mí. Ora por mí, claro que sí, ora por mí. ¿Por qué? Porque con la gracia de Dios estoy adelante con el Señor en estos momentos. Hasta estos momentos, gracias a Dios, sigo adelante. Dios me da la fortaleza para mantenerme firme. Y al igual también a ti, para mantenernos firmes, porque la recompensa es grande. Yo sí le creo al Señor que en la casa del Padre hay una habitación para ti y una para mí. Yo sí le creo. Yo sí le creo. Pero también la palabra de Dios es fuerte para muchos. Y la palabra de Dios incomoda. Cuando Jesús entró al templo y que anduvo volcando los puestos, que les decía,
y sepulcros blanqueados que han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque en ese momento que estaban haciendo lo que no era grato a los ojos de Dios en el templo, es lo que estaba sucediendo. El Señor mismo le dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes les ponen cargas pesadas a mi pueblo que ni siquiera estos mismos llevan. O sea, a veces los que conocen de Dios realmente no están cumpliendo la voluntad de Dios. Los que fueron ordenados, los hijos predilectos de nuestra Madre Santísima, como ella los menciona, no son los que hicieron, están haciendo la voluntad de Dios. Y no los estamos juzgando. Ojo, ojo. No los estamos juzgando, estamos hablando de lo que Dios mismo nos ha anunciado y que lo ha denunciado y que hoy en día lo estamos viviendo. Obispos contra obispos, unos a favor del aborto, del homosexualismo, de la eutanasia, de todo lo que se está promoviendo el mundo modernista, de lo que el nuevo orden mundial está proponiendo, una sola fe, un solo gobierno, una sola moneda, la humanidad, la hermandad. La hermandad. Entonces, ¿para qué? Si nosotros tenemos que vivir de esa manera, entonces, ¿por qué Jesús nos dice en su palabra que si es necesario, escucha lo que dice, si es necesario, estén dispuestos a dar razón de su esperanza? Si es necesario, pues en este tiempo es necesario que estemos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, a defender nuestra fe, nuestra Santa Madre Iglesia, a creer en lo que el Señor nos ha mostrado por más de 2000 años. Y es necesario que estemos atentos, pero que estemos también decididos a enfrentar la persecución, los ataques, los desánimos, los rechazos, las humillaciones. Hoy en día le llaman la censura. Todo eso es a lo que estamos llamando la persecución, inclusive el martirio, si el Señor así lo quisiera. O sea, no sabemos lo que nos espera. Dios sí lo sabe. Pero usted, mi hermano, mi hermana, ¿tiene más miedo a morir o ir al infierno? Esa es la pregunta que cada uno debemos de cuestionarnos, ¿verdad? También dice, mira a tu alrededor, hijo del hombre, cuando veas que todo se cierra, cuando veas que nos han quitado todo lo que hemos dado por sentado y cuando estés preparado para vivir sin estas cosas, entonces sabrás lo que yo estoy preparando. Mira cuando veas que todo se cierra. ¿Acaso no hemos visto cómo se cerró ahora todo esto con la pandemia? ¿No lo hemos visto? Cuando el virus llegó, nadie nos avisó. Nadie nos avisó. Solo llegó y nos encerraron a todo mundo. El distanciamiento, todo eso sucedió. ¿Y qué pasó? No nos están... Y vienen más cosas, ¿eh? Porque el Señor, fíjate, el Señor en su misericordia anuncia y denuncia lo que más nos viene. Entonces, esta profecía se ha cumplido, ¿verdad? En la próxima enseñanza, ¿verdad? Estaremos compartiendo otras profecías, otras cosas que el Señor nos ha estado dando y preparando para que lo vivamos, pero sobre todo para que lo pongamos en práctica. Ahora, mi hermano, usted dirá, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué está usted tan seguro de lo que está diciendo? Porque el Señor lo profetizó y yo le creo. El Señor lo profetizó, lo ha dicho a lo largo de la historia a través de sus profetas y desafortunadamente a los profetas no cualquiera los aceptan. Hoy en día también tenemos profetas. Hoy tenemos profetas, ¿verdad? Y esos profetas yo le quiero mencionar algunos quiero mencionarles que tenemos a uno que se llama un alma californiana, otra que se llama Alicia Lenciahuesca, algo así. Otro se llama Elizabeth Kindelman, otros se llaman el padre Michel Rodríguez, otro es el padre Stefano Cobi, ¿verdad? Otro es Gisela Cardia, otro es la hermana Jennifer, otra es Luz María de Bonilla, otro es Marco Ferrari, otros los misionarios de Medjugorje, como Pedro Reyes,
la sierva de Dios, Luisa Picarreta, las hermanas Simona y Ángela, Valera Caponi. Entonces, son profetas. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de que por medio de nuestra Madre Santísima, de San Miguel Arcángel, del mismo Jesucristo y del mismo Dios Padre, han recibido mensajes. Cada uno son diferentes, pero todos apuntan y encaminan a lo mismo. Cuando yo era pequeño, mi mamá me hablaba que los días de oscuridad, pues déjame decirte que esos días de oscuridad están más cerca de lo que tú y yo lo pensamos. Porque el cardenal Athanasius Schneider dijo que el día que tuviéramos una vacuna de células de líneas abortivas, entonces estaríamos entrando en la era apocalíptica. Pues estamos viviéndola. La estamos viviendo. La apostasía llegaría cuando el ataque surgiera mismo dentro de la misma iglesia. Y está surgiendo porque unos contra otros, sacerdotes contra sacerdotes, diáconos contra diáconos, laicos contra laicos. Hoy en día censuran a los que están hablando la verdad. Hoy en día quieren callar a los que dicen la verdad. Pero mira, esta es una alegría que a mí me da de que el Señor dice esta palabra. Mira lo que dice en San Mateo capítulo 5. Dice, voy a leer el capítulo 5 en el versículo 3. Dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellas personas que confiamos en Dios con lo que Él nos está revelando y que creemos en lo que Él nos pide. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Hay mucha gente que está sufriendo por lo que estamos pasando y viviendo. Felices los que tienen felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Los que estamos esperando que el Señor cumpla lo que Él ha prometido, ¿verdad? Lo que estamos esperando, mis hermanos, no es el fin de los tiempos, sino es el juicio o el fin de las naciones. Porque las naciones serán juzgadas con vara de hierro. Las naciones serán juzgadas con vara de hierro. Y también sigue diciendo, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Muchos de nosotros hemos sido tratados con injusticia, inclusive por los mismos del clero. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Pero Jesús también nos dice que tengamos compasión y misericordia por aquellos que nos acusan, por aquellos que nos critican, por aquellos que nos levantan falsos testimonios o aquellos que nos atacan. También dice, felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Cuando tú, mi hermano, hablas de Dios y sirves a Dios de corazón, Él no mira tu apariencia, no mira tu cara o tu rostro de mal encarado o tu cara de sargento mal pagado. No, Él mira tu corazón, Él mira tus palabras y cómo las dices y con qué intenciones las dices. Si tratas de ganar adeptos o si tratas de hablar con la verdad, Él conoce tu corazón, y aunque las personas o la gente interprete o malinterprete las palabras que Dios ha permitido que hables para compartirlas con su pueblo, si la gente las interpreta mal, ahí sí cumple lo que dice la palabra de Dios. Tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y se hacen los ciegos, porque hoy lo estamos viendo y viviendo. Y también dice, felices, dice los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras tú y yo hablamos de parte de Dios y digamos la verdad que es la que Dios está, la única verdad de Jesucristo, seremos parte del reino de los cielos. También dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Así que, mis hermanos, alégrense. Hay que alegrarnos cuando nos censuren, cuando nos levanten toda clase de calumnias, cuando nos critiquen, cuando nos malinterpretan las palabras que decimos, cuando digan
que dijimos lo que no dijimos, cuando nos calumnien, cuando levanten falsos testimonios en contra de nosotros, cuando digan que hicimos o que dijimos tal cosa o cual cosa, aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, mis hermanos. Así que, mi hermano, ¿con qué preocupación vamos a vivir? Con ninguna. Porque no intentamos agradarle al hombre, sino intentamos agradar a Dios. Y agradarle a Dios es vivir y estar dispuestos, si es posible, a dar la vida por Cristo. No importa, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque el Señor dice que Él recompensará a aquellos que por causa suya sean perseguidos, sean calumniados, sean atacados, sean martirizados, sean, hoy diríamos, censurados, callados, encerrados, encarcelados, como sea. Muéstrense felices porque el cielo nos espera. Así que, mi hermano, si tú eres uno de ellos que te han atacado, te han criticado, te han rechazado, hasta tu propia familia te ataca, te juzga, te critica, pues muéstrate feliz, alégrate, porque el Señor nos espera con los brazos abiertos. Pero hay que mantenernos fieles y firmes hasta el final de nuestros días. Hay que mantenernos firmes. Y los que deben de preocuparse, ¿verdad? Los que deben de preocuparse son los poderosos que han ocasionado todo esto, porque Dios ha querido hacerlo de otra manera, pero como el poderoso no escucha, mira lo que dice el Señor en su palabra en Sabiduría 6. Oh reyes, escuchen y entiendan, déjense instruir ustedes que gobiernan las lejanas tierras, porque pongan atención ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos. ¿Escuchaste bien esto? Pongan atención ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos, porque el Señor es quien les dio el poder y la realeza les viene del Altísimo. Él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real. Ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente de manera terrible, porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto. El alto puesto que tienes, la sentencia es rigurosa. Serás juzgado con mayor rigor. Seremos juzgados con mayor rigor aquellos que tenemos puestos o títulos o cargos en la casa, en el trabajo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Se tiene compasión de los pequeños y se les perdona, pero los poderosos serán controlados estrictamente. Ahí les hablan. El amo universal no teme a nadie y las dignidades humanas no le impresionan. Él hizo a los pequeños y a los grandes. Él se preocupa de todos, pero a los poderosos se los examinará más a fondo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, mis hermanos, usted y yo debemos de creerle a Dios. Debemos de escuchar su palabra, escuchar su voz. Y recuérdate, Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que lo mismo hicieron con los profetas en los tiempos pasados. Lo mismo estamos llamados a vivir tú y yo. Estamos llamados a eso. Y como les dije, desafortunadamente, hoy en día los enemigos están dentro de la iglesia. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, laicos contra laicos, predicadores contra predicadores, catequistas contra catequistas, ministros de Eucaristía contra otros ministros de Eucaristía, y de todo hay en la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque si el problema está en el clero, ¿cómo estará la iglesia? O sea, el pueblo de Dios. ¿Cómo estará? ¿Por qué? Porque unos obispos, unos cardenales, unos sacerdotes dicen una cosa y otros dicen otra, y el pueblo está
con un signo de interrogación en la frente. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le creemos? Unos están a favor de la vacuna y otros están en contra de la vacuna. Unos están a favor del homosexualismo y otros en contra del homosexualismo. Pero la pregunta es, ¿de qué lado vas a ponerte tú? ¿De parte de Dios o de parte de los que cuidan del cuerpo, pero no se preocupan por salvar su alma? Porque déjame decirte, como lo dice la Escritura, los poderosos, los que tienen altos cargos, serán juzgados con mayor rigor. Así como nosotros, escúchame bien esto, mi hermano, así como tú y yo seremos juzgados por lo que Dios nos ha dado, como padres de familia estamos llamados a encaminar a nuestros hijos al cielo. Déjame decirte, esa frasecita que mucha gente dice, cuando dice, ¿cuántos hijos tienes? Tantos. Y dice, no, pues yo ya terminé, yo ya acabé. Cuando dice, yo ya acabé, discúlpeme que le diga esto, cuando usted me diga, yo ya acabé, es que significa que tanto su esposo y su esposa, pero sobre todo sus hijos, ya están en el cielo y son santos. Entonces le creeré que usted me diga, yo ya acabé. Pues es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahorita. Es lo mismo. Hay confusión en el clero, en la Santa Madre Iglesia. Desafortunadamente, tenemos esto desde adentro. Lo dijo nuestra Madre Santísima. Lo profetizó nuestro hermano San Francisco de Asís 7 siglos, 8 siglos casi antes de que se cumpliera. Jesús fue profetizado 700 años antes de que naciera y se cumplió. Así que lo que se dijo, se cumplió. Lo que se ha dicho en este mensaje, se cumplió. Año 73, año 2021. ¿Y qué está pasando? Lo estamos viviendo nosotros. Estos medios que hoy en día utilizamos para llevarte la palabra de Dios son los mejores medios que tenemos en este momento para hacerte llegar el mensaje, para que tú lo creas o no lo creas. Pero cuando estos medios ya no existan, la palabra de Dios debes de tenerla. Porque te vuelvo a repetir, de nada sirve que te pongas a escuchar todas las prédicas del mundo si no tienes una relación íntima con Jesucristo. Es importante que escudriñes la Escritura, que la leas y que pidas a Dios sabiduría para poder entenderla y comprenderla a la luz del Espíritu Santo, no a la luz de la humanidad, como cada quien la quiere interpretar. Ahora, ¿por qué te leí este mensaje de Josías y el último de los profetas? Porque dice que fuera de David y de Ezequías y Josías, todos los demás no hicieron más que multiplicar sus pecados. Los reyes de Judá abandonaron la ley del Altísimo y por eso fueron abandonados. ¿Y por qué dice los reyes de Judá? Porque recuérdate que de la tribu de Israel salió el león de Judá. Y de los de Judá eran elegidos del pueblo de Dios. En la iglesia también hay pueblo elegido de Dios. En el clero hay pueblo elegido de Dios. Y está diciendo, fuera de David y Ezequías y Josías, todos los demás no hicieron más que multiplicar sus pecados. Los reyes de Judá abandonaron la ley del Altísimo. Hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que están abandonando la ley del Altísimo. Y por eso fueron abandonados. Y serán abandonados, juzgados con mayor rigor. Debieron someterse a otros y ceder su patrimonio a una nación extranjera. La ciudad elegida, la ciudad santa, fue incendiada y los caminos que conducían a ella quedaron desiertos. Hay una historia que desafortunadamente no tengo los datos en este momento para leerla, pero creo que en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo, creo así vagamente un poco de conocimiento que tengo, creo que el Vaticano fue atacado por bombas. Fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Fue bombardeado. Y si no me lo crees, investígalo tú. Investígalo, porque es importante no solamente lo que te digo yo, sino también lo que tú puedes investigar, para que tú corrobores, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Las personas, cuando hablé sobre la vacuna, hubo alguien que me mandó unos videos sobre el padre Javier
de Argentina y me mandaban la información de que una científica decía que había otras vacunas que estaban ya en camino de realizarse, que no tenían células abortivas. Pues, ¿qué crees? Este video fue censurado. ¿Por qué censurado? Porque no quieren que sepas la verdad. Porque no quieren que sepas la verdad. Así que, mi hermano, te vuelvo a repetir, Dios está con los que son fieles con Él. Y todavía tienes tiempo, y todavía tengo tiempo de acercarme, de creer más en Él y sobre todo de encaminarme hacia vivir en su voluntad. Y ese video fue censurado. Como lo dije la otra vez, nuestro hermano Rafael también fue censurado. Y fíjate, te lo digo así, lo dije, lo platicaba otra vez con un familiar mío. Sin querer yo profeticé lo que le habían hecho a él. A él le censuraron un video también del hermano Rafael Díaz. Porque los que controlan las plataformas están de parte no de Dios, sino de parte del mundo, ¿verdad? Y no te extraño, no lo dudes de que un día tal vez también a mí me censuren las mías o algo. Las mías no son tan populares porque no soy predicador reconocido por muchos lugares, pero no me interesa el reconocimiento. Lo que me interesa es que los poquitos o los muchos que quieran compartir este mensaje, que lo escuchen y lo reciban, que lo compartan con las personas que conocen, con sus familiares, hasta con sus enemigos. Porque quién sabe si a través de este mensaje Dios les muestre su misericordia y alguno de ellos, más de uno, se vuelva hacia Dios. Como lo dice aquí, porque estos profetas dicen, habían enderezado su corazón hacia el Señor y restauró la piedad en una época en que triunfaban los sin ley. Hoy en día están triunfando los sin ley, están triunfando muchos, pero los que enderezan su corazón y se vuelven al Señor pueden ser restaurados. Así que el Señor lo está diciendo, lo está prometiendo y yo le creo, mi hermano. Así que por eso te invito para que tú decidas ser uno de los siervos de Dios o uno de los profetas como Josías y los últimos profetas, ¿verdad? Como lo vemos David, Ezequías y Josías, entre ellos también Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Que son los profetas mayores, Isaías y Daniel. Pero de estos últimos profetas, estos tres hicieron la voluntad de Dios y los demás no. Lo mismo se lo digo a usted, hermano, sacerdote. Si es que me llega a escuchar algún sacerdote, que sería una bendición que me escuchara algún sacerdote, algún obispo, ¿verdad? También Dios tiene un tiempo para usted, mi hermano. Dios tiene un tiempo para usted. Y si usted quiere, vuélvase a Dios de corazón. Vuélvase a Dios. Nosotros como pueblo estamos orando. No lo estamos juzgando. Estamos anunciando y denunciando la profecía que ha sido cumplida y que usted está haciendo parte del juego de Satanás. Pero que al final de cuentas, tanto usted como yo, la ropa, las predicaciones y a usted la sotana, ni los hábitos, ni los títulos que tiene, lo llevan al cielo, ni a usted ni a mí, si no cumplimos la voluntad de Dios. Antes de que todo esto llegara, y en mucho tiempo atrás, en algunas comunidades que yo llegué a predicar, yo lo llegué a decir. La sotana no lleva al cielo a nadie. A mí, el hecho de que predique la palabra de Dios no me garantiza el cielo. Me garantiza el cielo mis acciones delante de los ojos de Dios. A esconderse de Dios, nadie puede. Ocultarse del Altísimo, nadie puede. Y Él es el único que a cada uno nos dará lo que merecemos. Pero que mientras tengamos vida, tenemos esperanza de poder recapacitar y enderezar nuestro corazón y volvernos hacia Dios. Hacia Dios. Y hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor me regala esta lectura. Porque habla de las profecías de las que estamos compartiendo en estos momentos. Así que le digo, mi hermano, estas lecturas, estas profecías han sido cumplidas porque Dios así lo ha querido. No crea que lo que está pasando es porque Dios es sordo. No, Dios no es sordo ni ciego, pero
todo a su tiempo, mi hermano, todo a su tiempo. Escúchelo y vuélvase a Dios de corazón. Para terminar, mi querido hermano, ¿verdad? Yo le voy a compartir un canto en el que yo siempre me he identificado con él. Cuando yo recién tuve mi encuentro con Cristo, ¿verdad? Hacía aproximadamente 18 años, y que llegué aquí a esta ciudad. Un día me integré a un grupo de jóvenes y yo conocía muy poco de la alabanza, de música. De hecho, la tecnología que hoy manejo, pues la manejo por la misericordia de Dios y hermanos que me ayudan en ella, que me dicen cómo hacer las cosas. Yo no sabía de muchos alabanzas, de muchos cantos católicos, y un día estando junto con ellos comenzaron a cantar una alabanza que a mí me gustó y que ese día, escúchame bien esto, ese día yo se la dediqué al Señor, y esta es mi alabanza favorita. Se la dediqué al Señor y creo que el Señor la tomó en serio como yo lo tomé en serio a Él. Y te la quiero compartir. Espero que te guste y te sirva. Y si gustas en tu corazón decirle lo mismo, adelante, mi hermano. Escucha la alabanza. Con ella cerramos esta enseñanza que estamos compartiendo. Esta es mi alabanza hacia Dios, y este es mi gozo, mi alegría de poder hacerlo. Señor, toma mi vida nueva, Señor, antes de que la espera se desgaste años en mí, Señor. Estoy, Señor, dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir, Señor. Llévame, Señor. Cuando los hombres necesiten tu palabra, necesiten mil ganas de vivir, Señor. Así es, Señor. Aquí estoy una vez más. Donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti, Señor. Aquí está tu siervo, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, a través de esta pantalla, Señor, que nos escuchan. Aquí está tu pueblo, Señor, que clama, que gime, que se goza, Señor, en esa venida, en esa esperanza que tú nos has prometido, Señor, que será como miel al paladar, como música para nuestros oídos, en medio de una gran fiesta, Señor. Lo esperamos y lo anhelamos, Señor. Llévanos, Señor, donde los hombres necesiten tu palabra, Señor. Necesiten mis ganas de vivir, Señor. Así es, Señor. Dice tú también, mi hermano. Donde falta la esperanza, Señor. Donde falta la alegría, Señor. Con aquellos que no creen en ti, que no confían en ti, Señor. Por no saber de ti, Señor. Llévame, Señor. Díselo tú, mi hermano, mi hermana. Díselo a Él. Él te necesita. Tu valor, tu tiempo, tus oraciones, tus rosarios, la Santa Eucaristía. Él necesita que tú hagas esto por amor a Él. Y todo esto está siendo dirigido, está siendo encaminado por nuestro comandante al frente de esta batalla, que es nuestra Madre Santísima. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando y pregonando, Señor, lo hermoso que es tu amor, Señor. Compártelo, mi hermano. Señor, tengo alma misionera, Señor. Díselo a Él. Condúceme a la tierra, a las personas, a los amigos, a las familias que tengan hambre y sed de ti, Señor. Llévame, Señor. Llévame donde tú quieras, Jesús. Donde los hombres ocupen y necesiten de tu palabra, Señor. Que tengan deseos de vivir, que tengan deseos de creer, de esperar, de confiar en ti, Señor. Que no se desanimen, que no se achiquen, que no tengan miedo. Donde falta la esperanza, Señor.
porque están desesperados, con miedos, con temores, Señor. Porque piensan que esto no va a terminar, como que no hay nada que los detenga, que no hay nada quien detenga todo esto que estamos viviendo, Señor. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a las personas que tanto necesitan de tu palabra, Señor. A los enfermos, a los presos, a los drogadictos, a los pandilleros, Señor. A aquellas familias que están sin Dios. Llévanos, Señor. Somos tus siervos, Señor. Tú nos llamaste y nos consagramos a esta milicia celestial, a esta milicia terrenal. Nos unimos. Esta milicia terrenal se une a la milicia celestial para servir bajo el mando de nuestra Madre Santísima, y para que así, en el tiempo que tú has planeado, Señor, el corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre, sea coronado de su triunfo, porque es el triunfo de nuestro Dios a través del corazón inmaculado de María Santísima. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos, Madre mía, con tu amor de madre. Ayúdanos a escuchar la voz. Ayúdanos a hacer su voluntad de tu Hijo Jesús y a cumplir siempre el plan de Dios en nuestras vidas. Danos un corazón como el tuyo, Madre Santísima. Un corazón amoroso. Un corazón que ame y que perdone. Un corazón que escuche y que atienda la voz de nuestro Padre Celestial y la voluntad de nuestro Hijo Jesucristo. Lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo, el Señor, que contigo vive y reina y la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y bueno, ¿verdad? Como les he dicho, pues ahora yo también ya les pido de favor que esta predicación la comparta con sus seres queridos, que si la escuchas por YouTube, dale like, suscríbete a nuestro canal para que cada vez que tengamos una enseñanza, tú ya estés al tanto de lo que se está hablando, y para que también tú te unas a nuestras oraciones. Te ruego, mi hermano, que ores por mí, como yo estaré orando por ti. Ora por mi matrimonio, por el ministerio que se me ha confiado, así como yo también lo haré por ti, mi hermano. Búscanos en YouTube como José Luis Miranda, Predicador Católico, y en Facebook también como José Luis Miranda, ¿verdad? Así que, pues, gracias de corazón, gracias por habernos escuchado, por habernos dejado entrar a tu hogar, a tu casa. Y te digo, pues, como te digo, si usted me pregunta, hermano, ¿y por qué sigue predicando usted? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo envía? ¿Por qué lo hace? Lo hago por una razón. Mi Señor es mi Dios, mi fuerza, mi fortaleza, y por la misma razón que Él entregó su sangre y derramó hasta la última gota de sangre por mis pecados y por amor a mí, con ese mismo amor yo lo hago, porque espero en Dios ser instrumento de bendición para que una o más de una alma venga y regrese a los pies de Jesucristo. Y si puedo ser esa voz, ese canal, ese medio por el cual Dios se glorifique en su vida, mi hermano, pues que el Señor sea el que reciba la honra y la gloria, mi hermano. Así que Dios los bendiga. Les quiero mucho, su hermano en Cristo, José Luis Miranda. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.